las personas, las mujeres, los hombres, ya no quieren verse falsos, no quieren verse postizos, no quieren ver iguales todos, ¿no? exacto, o decir, ya se nota que se operó, ¿no? Y sí, me quedé en eso y la verdad es que justo, ¿por qué digo que lo confieso? Porque no tengo los vicios de la medicina convencional. Entonces, para mí fue más fácil entender todo este mundo de la medicina regenerativa porque no tuve que romper con paradigmas que ya hubiese yo adquirido, ¿no? Si yo decido rejuvenecer una piel, necesita en primer lugar combatir el estrés oxidativo y reducir la inflamación. Esto evitaría que la célula tenga un daño y que se muera, y que entonces yo aparezca con flacidez y con arrugas. Nos vemos en el 13º CRIDESA, Congreso Mundial Advanced Medicine Regenerativa y Estética. Bienvenidos al tercer podcast de nuestro camino al 13º CRIDESA, Congreso Mundial Advanced Medicine. Hoy tengo el honor de estar con una persona que es una profesionista, que aunque ustedes la vean muy joven, tiene más de 20 años de trayectoria, que está enfocada en la medicina obviamente regenerativa y también en la medicina estética. Tengo mucho tiempo de conocerla, pero de verdad no había tenido el gusto de platicar tan cerquita con ella. Así que démosle la bienvenida a la doctora Hasibe. ¡Aplausos! Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por lo de joven, ya cincuentona, pero bueno. No se nota. Y sí, la verdad es que no habíamos tenido esta oportunidad de platicar así tan cercano acerca de este tema que honestamente me apasiona. Me apasiona mucho haber trascendido de la medicina convencional a la medicina regenerativa. Y debo confesar, les debo decir la verdad a todos, porque me preguntan, ¿y cómo tanto tiempo ejerciendo medicina regenerativa? Confieso que nunca ejercí la medicina convencional. O sea, yo desde que salí de la universidad, tomé el camino de la medicina estética, y la medicina estética va muy de la mano de la regeneración, y ahí me quedé. Siempre buscaste como otra opción, entonces fue como tu inquietud que te fue derivando hacia allá. Eso está genial porque justo, o sea, sí, ¿no? 20 años y pues nosotros ya tenemos 13 años con este congreso, pero la realidad es que la mayoría de los médicos llevan un camino muy largo ya recorrido en esto, que no es reciente y que por eso la doctora Hasibe es una figura muy importante dentro de la medicina regenerativa y estética, ¿no? Y está padrísimo esto que me estás contando porque la realidad es que dentro de la medicina, la tradicional que conocemos, lo que nos enseñaron, ¿no? Es muy diferente todo el concepto que tenemos. No es que sea mal o bien, al final es diferente, pero si tú tienes la inquietud como la doctora Hasibe o como todos los que estamos en esta comunidad, de buscar algo más, algo que ofrecerle a tus pacientes, está increíble que puedas tener otras herramientas extra, ¿no? Y a ver, ahora ya que me estabas contando que llegaste así, por tu inquietud hacia la medicina regenerativa, esto fue hace 20 años. Sí, yo prácticamente haciendo medicina estética tengo 25 años y ahí conocí pues a un grupo de médicos inquietos igual que yo y entre todo el show llegamos a hacer un curso que según nosotros era para el acompañamiento de la medicina estética en el control de peso y demás. Y se llamaba el programa nutricional de la zona. Y no era una dieta, era una dieta antiinflamatoria que aún sigue. Es el programa del Dr. Barry Sears. Y bueno, ahí fueron mis inicios en la medicina de regeneración. Y sí, me quedé en eso y la verdad es que justo, ¿por qué digo que lo confieso? Porque no tengo los vicios de la medicina convencional. Entonces, para mí fue más fácil entender todo este mundo de la medicina regenerativa porque no tuve que romper con paradigmas que ya hubiese yo adquirido, ¿no? Y eso fue más fácil para mí. Me quedé con las bases de la medicina, como son la anatomía, fisiología, fisiopatología, y tomé esas bases
para poder hacer uso de las herramientas terapéuticas de la medicina de regeneración. Sí, que al final muchos médicos piensan que esto es una cosa alternativa y que está basado totalmente en lo que mencionas, ¿no? En las bases de la medicina, que como lo mencionaste, esas materias son las que llevamos pues prácticamente al inicio de la carrera y que son la base para que entiendas el funcionamiento celular, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Por supuesto. Esto me encanta porque ya le estamos dando otro enfoque a esta medicina que no es alternativa, que va basada justo en el principio de la fisiología y de la bioquímica, que es como debería de ser la medicina. Correcto. ¿Y qué crees, doctora, que eso es lo impactante? Que los médicos cuando asisten a este tipo de eventos se sorprenden, porque se acuerdan lo que perdieron. O sea, de repente estás sentado escuchando una conferencia y dices, bioquímica pura, fisiología. Y dices, ¿cómo se me había olvidado eso? Y siempre los ponentes decimos, esto ya lo saben, ya lo vieron. Es solamente recordar, hacer un análisis y decir, ahora, ¿cómo lo abordo con estas herramientas nuevas? Claro. Y entonces, cuando dices, ay, no, esa es una medicina solamente alternativa, no es para mí, yo te invito, te reto a un congreso en donde no solo escuches, no es lo mismo, ¿no? Cuando vas a un evento que es pequeño y en el que hay 1 o 2 conferencistas enfocados en algo muy específico. En cambio, cuando vas a un congreso escuchas pues todo lo que cada uno de ellos tiene que aportar y entonces te hace clic y dices, uy, creo que esto no es alternativo. Por supuesto. Creo que esto es ciencia pura y en efecto así lo es. Sí, está súper interesante eso, ¿no? Que cada vez, yo lo digo y lo repito muchas veces, que cada vez esta comunidad es más grande y me da muchísimo gusto que tengamos más apertura a los médicos, más apertura justo a retomar las bases de lo que es la medicina. Con otro enfoque, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando de esto, doctora, tú tienes mucha experiencia en la medicina regenerativa, pero ¿cómo es que lo llegaste a ligar con la medicina estética? Ok, bueno, en primer lugar debo decirles, las bases de la medicina regenerativa están enfocadas justo en lo que dice esta palabra regeneración. Nosotros, no solo con el tiempo, no solo con la edad, envejecemos. Muchos factores fisiopatológicos, muchas situaciones metabólicas a nivel celular generan daño y esto envejece. Y entonces la célula se degenera. Cuando una célula envejece tiene 2 caminos, o se regenera o se muere. Entonces la medicina regenerativa es justo eso, evitar que estas células lleguen a la muerte y por lo tanto pues ir envejeciendo más, ¿no? Que el daño se va perpetuando. Y eso es regeneración. Y justamente en estética lo que estamos buscando es que la piel se regenere. Desde el inicio, la medicina estética es muy curioso porque los médicos estéticos han trabajado todo el tiempo en regeneración. Hacemos un peeling, ocasionando una quemadura controlada, inducida. Buscando la regeneración. Buscando que esa piel se regenere y que cuando se regenere sea una piel bonita, ¿no? Y siempre, yo recuerdo mucho que yo también quiero compartirles que doy clases en diplomados de medicina estética, ¿no? Y entonces siempre decimos, imagínense un cuaderno viejito que lo llevabas a la escuela, a la primaria, a la secundaria todo el tiempo y entonces las hojas al principio están dañadas. Entonces un peeling, ¿qué es? Pues le vas arrancando esas hojas y las de abajo ya están muy bien, muy bonitas. Eso es un peeling, ¿no? Es una quemadura controlada buscando la regeneración desde el fondo. Y entonces creo que uno ya crece con ese chip. Y de repente empiezas a ver a tu alrededor herramientas que logran controlar lo que ocasiona el daño, como es la inflamación, el estrés oxidativo. Y luego esto evoluciona y te das cuenta que existen biológicos derivados de células madre humanas, por ejemplo, o animales como los péptidos o quien está en la medicina regenerativa de hace mucho tiempo sabe que teníamos estas herramientas de terapia celular bovina y dices, wow, esto yo lo aplico y logra que la célula se regenere. La célula principal sobre la cual trabajamos para mejorar la calidad de la piel es el fibroblasto. Y hoy en día la medicina estética ha sufrido una evolución no solo en el área regenerativa.
dermatólogos, cirujanos plásticos. Bueno, los cirujanos están un poquito más en contra, pero los estéticos están usando bioestimuladores que van directo a esta célula que es el fibroblasto, buscando estimularla para que ella sintetice colágeno. Pero resulta que el colágeno que se sintetiza a lo mejor no es de excelente calidad, porque ya trae una memoria de un daño, de un envejecimiento. Y entonces te dicen, ay, ¿sabes qué? Agrégale ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico forma parte de los nutrientes que ocupa el fibroblasto para sintetizar colágeno, pero no está siendo suficiente. Y entonces deciden agregar nucleótidos, péptidos, para buscar regenerar la piel. Entonces, lo que veníamos haciendo, quienes nos casamos con la regenerativa y lo aplicábamos a la estética hoy, es una realidad, es una necesidad y es algo que todos los que trabajan la piel, desde una cosmetóloga hasta un dermatólogo, busca. Ahí es donde yo digo, ay, al fin lo que yo deseaba, lo que yo quería, todo el mundo lo está haciendo. Y es el camino que me demuestra que estamos en lo correcto. Qué padre que tengas toda esta experiencia, sobre todo porque ya tienes muchos años de trayectoria y has obviamente evolucionado con estos conceptos y conocimientos, ¿no? Y ahora algo novedoso que se llaman exosomas. Wow. Entonces, quiero que de forma muy sencilla nos platiques qué son los exosomas para los médicos que no han escuchado este término, que no están familiarizados, que nos digas muy sencillito, ¿qué serían los exosomas? Bueno, en primer lugar, hay algo importante que debo decirles. Los exosomas son moléculas que derivan de una célula. Cuando una célula vive, cuando una célula lleva a cabo su metabolismo normal, ¿no? De respirar, de producir energía, de establecer una comunicación con sus células vecinas, está liberando biomoléculas al medio extracelular. Al donde vive, digamos, ¿no? Vamos a hablar, no vamos a entrar en muchos términos biológicos. Estas moléculas, entre ellas van los exosomas, que son los encargados de comunicarse con otras células. Con esto que acabo de decir, debe quedar claro que no estoy hablando de exosomas exclusivamente de un tipo celular. Todas las células producen exosomas. Son unas nanovesículas que no van más allá de 120, 150 nanómetros. Chiquititas. Diminutas, que llevan información. ¿Pero qué tipo de información? Más bien mensajes. Mensajes que pueden activar en otras células o en el medio en el que se encuentren ciertas reacciones. Pero van a depender necesariamente de la célula de donde derivan. Y con esto quiero decir que podemos tener exosomas de diferentes tipos de células, inclusive vegetales, animales, etcétera, ¿no? Y las que obviamente yo utilizo y que a mí me apasiona, pues son los exosomas derivados de células madre humanas. Okay. Esto quiere decir que estos exosomas están compartiendo información con esta célula progenitora y específicamente su función es llevar mensajes. Y los mensajes que estamos buscando pues son los que hace una célula madre, ¿no? Llevar mensajes de regeneración. Ok. Oye, está padrísimo esto, pero ¿cómo lo aplicaríamos en la medicina estética? O sea, ¿cuáles son los beneficios que podrías mencionarnos aplicando estos mensajeros en la medicina estética? Bueno, cuando me hacen ese tipo de preguntas, siempre tengo que decir esto. Porque a lo mejor en mi mente es así, es como que para mí todo es lo mismo. Pero, y por eso lo digo, ¿no? Porque si a alguien más le sucede, justo es como yo lo pienso. La base de todo es el daño celular. Y el daño está causado por estrés oxidativo e inflamación principalmente, independientemente de que exista glicación y demás. Estos dos factores importantes ocasionan daño en la célula y el daño acumulado es envejecimiento. Ok. Si yo decido rejuvenecer una piel, necesita en primer lugar combatir el estrés oxidativo y reducir la inflamación. Esto evitaría que la célula tenga un daño y que se muera, y que entonces yo aparezca con flacidez y con arrugas. Traduciéndolo a lo estético, ¿no? Ya en lo sistémico pues son otras cosas, pero a lo estético es justo eso. Disminuyo la pérdida de colágeno, de elastina y de grasita, ¿no? Estos pómulos así que ahora se empezó a utilizar la moda de rellenarlos. Bueno, con los exosomas evitamos esta pérdida. Ok. De esos volúmenes, ¿no? Ok. Ahora,
platícanos un poco más de tus experiencias en medicina estética con estos exosomas. O sea, de algún caso que tú recuerdes en particular que digas, este cambio fue radical o esto sí no se esperaba, ¿no? Que haya sido un cambio Sí, brutal. es bien interesante. Va a sonar a comercial, a lo mejor sí lo es, pero es porque también no puedo soltar la lengua de más. Es muy interesante porque cuando yo empiezo a utilizarlos, yo soy una persona que le gusta inventar y crear y parezco, me dicen que soy Ciro para local. Digo, pues ok, sí va. Y entonces empiezo a hacer aplicaciones de todo tipo. Y es impresionante ver cómo se logra una reestructuración total, no solamente de la piel, sino todas las capas. Y entonces ves a pacientes que logran un lifting, que no solamente la piel se ve más uniforme en el tono, más firme, sino que además el contorno facial mejoró. Es decir, se perdió, se disminuyó esta ptosis, ¿no? Esta cara caída. Eso es algo importante y, como les decía, suena comercial porque es una técnica que prácticamente yo desarrollé y que ahora la tengo registrada. Y justo otras situaciones sorpresivas, pues es que uno siempre está creando, inventando. Y dices, bueno, ¿y qué tal que lo pongo? Si encuentro una úlcera, si encuentro un pie diabético que ya no tiene infección y que tiene meses y no cierra, no sana, y la verdad es que les va súper bien. Tengo pacientes que por situaciones económicas no se ponen células intravenosas, ¿no? Entonces, dentro de la medicina regenerativa, que a los que nos apasiona, creo que sí hay un común denominador. Ese común denominador, digo, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir, pero el común denominador es que esos médicos que ustedes ven que hacen medicina regenerativa no han perdido la calidad humana de querer ayudar, ¿no? Y siempre estamos con esa idea. Y entonces, bueno, yo lo que hago es preparo a mi paciente, mejoro sus funciones poniéndole soluciones intravenosas, suplementación, etcétera. Ok, no puedo usar las intravenosas las células, pues opto por los exosomas tópicos o aplicados perilesionales. Pese a ser un paciente con un descontrol de glucosa, un paciente con un compromiso metabólico importante, he logrado excelentes resultados y creo que esto se sale un poco de lo estético, pero tiene más valor. Y si eso se logra en un paciente comprometido metabólicamente, imaginemos lo que no podemos hacer con un paciente estable, ¿no? Digo, no sano porque todos tenemos inflamación celular, pero sí muy buenos resultados. Qué padre, doctora. Sí, la verdad es que, bueno, como lo mencionamos siempre, ¿no? No nada más es una cosa, son multifactorial y de lo que se trata aquí es como de integrar todo en el paciente para no justo estar haciendo divisiones, ¿no? Como tradicionalmente pues se puede hacer, ¿no? No, manejarlo integral es lo ideal. Exacto, esa es la palabra. Oye, ¿y tú cómo visualizas a los exosomas en un futuro? Híjole, esto es muy interesante porque la evolución de la medicina regenerativa en los últimos años está dando pasos agigantados. Y ahora tenemos exosomas, como les decía, no solo de células madre humanas, también tenemos exosomas de estas famosas células Muse, ¿no? Tenemos exosomas vegetales. Creo que el futuro es lograr estabilizar la vida de estos exosomas para utilizarlos como vehículo, no solo en medicina regenerativa, ya se utilizan también en medicina convencional. ¿Por qué? Porque justo les dije que es la manera de la célula de comunicarse con el medio. Entonces sus usos van a ser mucho mayores en cuanto a comunicación celular como vehículo. Creo que ese sería el futuro cercano, que ya se ha estado utilizando, pero digamos que aumente este uso, ¿no? Oye, doctora, y por ejemplo, una duda que es muy frecuente y muy constante es ¿cuándo se pueden utilizar las células madre y cuándo los exosomas? ¿Cómo haces tú, pues sí, cómo decides, ¿no? ¿En qué sí y en qué no? ¿En qué casos? ¿O se combinan o no? ¿O cómo es?
Fíjate que esto es muy interesante. Justo, sí se pueden combinar, pero siempre decimos que lo ideal es preparar al paciente, inclusive con exosomas, porque los exosomas tienen funciones muy específicas, ¿no? Y eso me prepara para que el paciente utilice de la mejor manera las células madre. Pero la pregunta más frecuente es, ¿pero qué te hace decidir el uso de una cosa u otra? En primer lugar es eso, la primera terapia debería ser exosomas. En segundo lugar, hay que tener claro que los exosomas estás poniendo una dosis y esa dosis es única. Ya pasó su efecto, tienes que repetir la dosis. No tienen esta cualidad que tienen las células madre de proliferación. Es decir, escogemos una dosis y esa dosis puede estar 72 horas, listo. Desencadena un proceso, sí, que puede tardar más, pero fue una dosis. En cambio, las células en el mundo perfecto, digo, en el mundo ideal, en el mundo en el que estuvieran igualito que en el laboratorio, ¿no? En una matriz extracelular. Condiciones óptimas. Exacto. Eso son proliferativas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pones 10 millones y en el mundo ideal a lo mejor en un mes ya son 15. Claro. 20, ¿no? Esa es la diferencia. Y efectivamente recordar que la célula madre ejerce su acción, el trabajo que hace, lo hace a través de estas moléculas que libera, entre ellas estos exosomas. Ok, entonces sí se pueden combinar. Claro, se puede poner hasta en la misma jeringa si quieren. Ok, sí, porque constantemente preguntan eso, ¿no? O sea, como en qué protocolos sí, en qué protocolos no. Pero específicamente, doctora, en medicina estética. Ok, en medicina estética tienen una ventaja sobre las células. Independientemente de la función, ¿eh? ¿Cuál es la ventaja? La técnica de aplicación. Que yo la puedo, las células no tan fácilmente las combino con otros activos. Los exosomas son, recuerden que les mencioné que son vehículo. Sí, sí. Entonces los puedo combinar casi siempre. Esa es una. La otra es que los exosomas no están vivos como la célula. Son nanovesículas que puedo aplicar con Dermapen. Las células están vivas y yo no las puedo aplicar con Dermapen. Doc, nada más para los que nos están escuchando por primera vez, explícanos qué es el Dermapen. El Dermapen es una técnica de mesoterapia asistida. Es una pluma que tiene unos repuestos, los cuales traen múltiples agujas. Vamos a encontrar puntas con 12 agujas, con 36, con 42. Obviamente, a mayor número de agujas, mayor número de microcanales que se hacen en la piel. Estos microcanales permiten la penetración de activos. Las células no podrían aplicarse en esta técnica, pero los exosomas sí. Se utiliza para diferentes activos, ¿no? Pero en el caso de regenerativa se puede aplicar exosomas de esta manera. Se pueden aplicar inyectados, ¿no? De manera local en diversas técnicas de mesoterapia e inclusive se pueden poner en pápulas, cosa que yo no recomiendo con las células. Porque la distribución de las células no es homogénea en 1 mililitro. Es decir, si yo pido 10 millones de células en 5 mililitros, no quiere decir que forzosamente hay 2 millones en cada mililitro. Claro, que sería como la lógica, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, por el tamaño. Y en cambio, los exosomas son unas nanovesículas que no nos van a crear este problema. Si pongo una pápula y queda un cúmulo ahí, con el exosoma no va a suceder, ¿ok? Realmente la célula madre debería controlar inflamación y demás, no es el tema de hoy, pero sí se ha visto casos en los que queda como una pequeña fibrosis. Va a variar mucho por laboratorios. Aquí es un tema independiente que en algún momento tocaremos, pero no sugiero que se apliquen en pápulas, cosa que el exosoma sí es muy bueno para ojeras, porque en ojeras es la mejor técnica de aplicación. ¿No? En pápulas. No nada más el Dermapen. Lo ideal es dejar una papulita ahí, 2, 3, y eso es excelente. Además que, como les decía, se puede combinar con otro tipo de tratamientos o activos. Es más noble. Exacto, es más noble. Y me prepara la piel, me prepara el terreno para una aplicación posterior de células. Qué padre. Y se puede aplicar en capilar también, por supuesto, porque en el caso de efluvio, de pérdida de cabello, pues nos ayuda a reducir mucho
las principales causas de daño como es el estrés oxidativo, ¿no? Además, exacto. Los exosomas además nos ayudan a sintetizar mejor las proteínas, mejorar la comunicación, entonces favorece la regeneración del folículo y del tejido donde se anclan estos anexos cutáneos, que es justamente la dermis. Ok. Oye, ahora que estás platicando todo esto, en tu experiencia, ¿cuál es el tratamiento estético en el que utilizas más los exosomas? Definitivamente en el rejuvenecimiento facial. Y cuando digo rejuvenecimiento me refiero, pero eso es estándar, eso es algo no personal, porque yo les decía que pues desarrollé una técnica, pero todo el mundo lo utiliza para revitalizar la piel, ¿no? Le devuelve brillo, luminosidad y firmeza a la piel. Entonces, como una bioestimulación regenerativa es súper usado. Ok. Oye, bueno, pues de esto justo nos vas a hablar en el Congreso, de eso va a ser tu ponencia. Cuéntanos a los médicos que todavía no se han inscrito, médicos que tienen dudas, que no sabían del Congreso inclusive. Platícanos qué podemos llevarnos de tu ponencia, qué nos vas a hablar exactamente. Bueno, pues justamente en el 13º CRIDESA Congreso Mundial Advanced Medicines, no solamente les voy a platicar lo que hoy estuvimos comentando acerca de exosomas, se van a llevar más allá de esto específicamente cómo funciona el exosoma una vez aplicado, cuáles serían los mecanismos que ejerce en el tejido. Vamos a ver qué protocolos pueden aplicar, es decir, vamos a hacer planes de tratamiento. ¿Sabes qué? Vas a utilizar esta dosis y vas a poner células primero esta, en determinadas patologías o daños vamos a ir desarrollando planes de tratamiento, ¿no? Que se puedan llevar y decir, bueno, yo salgo de aquí, puedo comprar mis exosomas y sé dónde, cómo, cuándo y a qué hora los voy a aplicar. Ay, eso está genial. Está increíble porque para las personas que no han tenido ningún contacto, ¿no? Que va a ser su primera vez y que no sabían de la existencia de los exosomas, está genial que sí puedas compartir protocolos, o sea, que sepas qué es, cómo funciona y que te compartan un protocolo, está genial. Y que pierdas el miedo. Claro. Porque sabes que en estética hay mucha gente que tiene miedo a hacerla, porque dicen inyectar la cara me da miedo, y si la dejo mal, y si esto, y si lo otro, entonces aquí voy a hablar de pros y contras. Ok. Oye, ahorita está como muy, muy de moda que estamos regresando a lo natural, a lo menos invasivo, ¿no? A lo menos agresivo que se pueda, y eso está increíble, pero todo esto de la medicina regenerativa, ¿cómo lo manejas tú en esta parte de lo natural? Ok. Bueno, hablando de estética, estamos buscando lo natural. Las personas, las mujeres, los hombres, ya no quieren verse falsos, no quieren verse postizos, no quieren ver iguales todos, ¿no? Exacto. O decir, ya se nota que se operó, ¿no? Entonces la regeneración lo que logra es devolverle juventud al rostro. Regresar un poco el tiempo, ¿no? Este aspecto natural, ¿no? Que yo me vea como estaba antes, sabiendo además que los activos que estamos utilizando son lo más natural posible, porque los tienes en el cuerpo, son biológicos que ya han pasado por pues un laboratorio que tiene todos los permisos, un escrutinio muy a fondo de la obtención de estas células, ¿no? Creo que eso es lo más importante antes de tomar la decisión de hacer uso de un biológico, verificar ahora sí que las cartas de presentación de su laboratorio. Eso está genial porque justo no es, o sea, al final pues sí estamos buscando lo natural y es, como la doctora mencionaba, algo que está en ti, ¿no? Nada más que por alguna extraña razón o por el mismo estrés oxidativo, ya no está regenerándose, ¿no? Ya no está teniendo esa función y con este pequeño estímulo podemos lograrlo. Así es, correcto. Y bueno, quisiera, antes de que terminemos, dejar un mensaje, ¿no? Puede sonar maravilloso lo que acabo de decir, pero no hay terapias únicas en medicina, por eso es medicina regenerativa, ¿no? No hay terapias únicas. Yo pude hablar maravillas de los exosomas, pero debe haber algo más ahí, que tu cuerpo requiera el terreno biológico para obtener resultados. Siempre hay complementos, suplementación, nutrición intravenosa, etcétera, ¿no? Preparación.
Y entonces justo es por eso que también me encantó que hicieran estos podcasts, porque a eso vas al 13º CRIDESA Congreso Mundial Advanced Medicine, ¿no? Ok, lo que dijo la doctora Hasib está padrísimo. ¿Y cómo potencializo esos resultados? ¿O cómo garantizo que mis células van a responder a esa comunicación? Claro. Entonces, creo que es importante integrar todo. Sí, por supuesto, porque los exosomas pueden ser el equivalente a tu perfume súper rico, carísimo, ¿no? Pero si no te has bañado, ¿no? Si no te has arreglado, si no hay manera de que te los pongas y que huelas delicioso, ¿no? Exacto, Primero correcto. hay que bañarse, ¿no? Como todo el proceso que necesitamos justo hablando del terreno biológico, ¿no? Porque aunque los exosomas sean una maravilla y sí hay un antes y un después en la medicina estética y regenerativa con los exosomas, la realidad es, como lo menciona la doctora Hasib, si el terreno biológico no se ha preparado, está sucio, las condiciones no son las óptimas, pues evidentemente el resultado va a ser limitado. Así es. Entonces, lo que se pretende es que hagan el uso óptimo, ¿no? Y que le saquen el mayor provecho a todas las terapias de regeneración, conociendo un poco de todo. Y ustedes deciden en cuál pues se quedan casados y le estudian más a fondo. Ay, doctora, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un gusto tenerte aquí en Creación. Sigan a la doctora Hasib porque tiene muchísima información de qué hablarles, justo como lo mencionaba. No nada más los exosomas existen en la medicina regenerativa. Hay muchos más temas muy interesantes y por eso quiero invitarlos nuevamente al 13º CRIDESA Congreso Mundial Advanced Medicine, porque ahí es un espacio, es un foro en donde hay muchos ponentes que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia y que van a hablarles justo de todo, ¿no? Como lo hemos mencionado, es importante la parte integral y entonces habrá temas como la doctora Hasib de los exosomas, pero también hablaremos del terreno biológico, pero también hablaremos de la nutrición, pero también hablaremos de las células, así que podrán tener un panorama muy amplio de todo lo que es la medicina de longevidad. Pues doctora, un último mensaje que nos quieras No, pues decir. que nos vemos en el Congreso para aprender y disfrutar y sobre todo que aprendan a integrar y que abran su mente, ¿no? No nos casemos, no seamos como los caballos que te ponen y ahí vas en un solo camino. Atrévanse a conocer con bases científicas. Sí, sobre todo eso, con fundamentos. Bueno, pues nosotros los vemos el 30 y 31 de mayo en el 13º CRIDESA Congreso Mundial Advanced Medicine. Doctora, ya nos vemos. Nos vemos en la playa. Nuestra ponente, por supuesto. Y nosotros los esperamos. Ya tenemos la fecha súper confirmada. Por favor, estén pendientes de la sede, que es un hotel increíble en una playa hermosísima en Nayarit. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos en el 13º CRIDESA, Congreso Mundial Advanced Medicine Regenerativa y Estética. Esto es posible gracias a la valiosa colaboración y el voto de confianza de nuestros patrocinadores. Regene Global, Lipseller Biotechnology, Vivanco Medical Care, Laboratorios Manuel y por supuesto a nuestras marcas soporte Regene Labs, Cosmetics Regene, Regene Academy. Este evento es presentado por Somos Creación. Mira, salvamos la voz y toda la cosa. Lo logramos al final.